Tomás, uno de los 12, que tenía el sobrenombre de El Mellizo, no estaba con los discípulos cuando se presentó Jesús resucitado. Ellos dijeron: «Hemos visto al Señor». Tomás contestó: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en los clavos y la mano en el costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, cerradas las puertas, se colocó en medio y dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Acerca tu mano, colócala en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino una persona de fe». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús contestó: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que crean sin haber visto». Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 24 al 29. La fe es una gracia eminentemente divina. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 3 de julio, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica recuerda la traslación de las reliquias de Santo Tomás Apóstol a Edesa, en el Malabar, es decir, en la fiesta principal de este santo, que fue un apóstol del Señor, de origen judío, pescador de oficio, que tuvo la bendición de seguir a Cristo, quien lo hizo apóstol en el año 31, Santo Tomás Apóstol, patrono de los jueces, de los arquitectos y de los teólogos. La fe es una gracia eminentemente divina. Es muy cierto, para ser un buen apóstol se necesita ser una persona de fe. Felices los que crean sin haber visto, dice el Santo Evangelio. Tiene toda la razón. Feliz aquella persona que sabe vivir su fe, la sabe entender, sabe creer, no se complica la cabeza, sino que simplemente cree que es lo que pide la palabra de Dios. Y aparece un apóstol en la vida de Jesús de Nazaret, y ese apóstol se llama Tomás, por sobrenombre Mellizo. Y al apóstol se le ocurre que para uno poder creer en la resurrección de Cristo, si no toco los clavos de sus manos y coloco la mano en su costado, no lo voy a creer. Jesucristo le enseñó una lección muy buena. Para ser un buen apóstol, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué? Porque es que la fe es de orden divino, no es de orden humano. La fe no es filosofía, la fe no es una ciencia, la fe no es un tema de discusión, es una gracia, es una bondad, es el medio para estar en el mundo de Dios. Y el que quiera ser un buen apóstol tendrá que ser eso. Dichosa la persona que es una persona de fe, una persona muy creyente. Entonces, las máximas para hoy acerca de un buen discípulo, un buen creyente, tendrá que ser esa personita que sigue al Nazareno. Primera frase sobre ser un buen discípulo. El discípulo de Jesús está educado en los asuntos del corazón. No depende de los bienes materiales, camina ligero sin equipaje y se deja llevar por el amor de Dios.
El buen discípulo de Jesús camina ligero de equipaje y está movido por el amor a Dios y a sus semejantes. Segunda máxima, quien busca a Jesús sin la cruz, encontrará la cruz sin Jesús. Santo Tomás quizás estaba buscando a Jesús porque quería su apostolado, pero no lo podía encontrar porque es que no asumió la cruz. Quien busca a Jesús sin la cruz, encontrará una cruz, pero sin Jesús. ¿Para qué sirve una cruz si no está Jesús? ¿Para qué sirve creer si no está presencia de Jesús? Tercera máxima, todo cristiano está llamado a convertirse en un discípulo. El asunto no es tanto de sacerdotes religiosos y consagrados, el asunto es de todo bautizado. Toda persona cristiana está llamada a ser un buen discípulo y logrará ser un buen discípulo repitiendo y cumpliendo con esta frase: no seas incrédulo, sino una persona de fe. Pensemos un poco entonces, si la fe tiene que ver con el discipulado, entonces centremos la atención en la fe. Lo primero que podemos afirmar es que la fe en el Señor, la identidad con su santa palabra y con su ser, se convierten en el motivo de la nobleza, del alma, de la unidad y de la vida en comunidad. La fe es el motivo de la nobleza, de la vida en comunidad, de la unidad con los demás. ¿Por qué? Porque es una gracia divina, es de orden divino. Por eso el maestro como que reprende a Tomás apóstol y le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Una persona de fe, ¿cuál es? La que goza de la paz en el corazón, la que tiene nobleza en el espíritu, grandeza en su pensamiento. Una persona de fe vive armónicamente en medio de una comunidad. La fe es un don, es una gracia, es la virtud por excelencia que permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cualificar la vida y asegurar la eternidad. La fe lo hace todo. Basta ser una persona de fe. El resto vendría por añadidura, pero lo primero que hay que apuntar es a ser una persona creyente, no una persona de litigio con los asuntos de la fe, no una persona que cree que ser un buen sacerdote de fe, un buen misionero de fe, un buen conocedor de los asuntos de la fe, es subirse a una red de esas que llaman ahora social y estar alegando con todo contendiente que se le aparezca y creer que eso es evangelizar. Está totalmente equivocado. Evangelizar no es entrar en pelea con los demás y decirle que yo sé más que usted, o me sé citas de memoria, o yo le puedo probar a usted teológicamente. Jesucristo no hizo nada de eso, absolutamente. Una persona de fe es una persona sencilla, es una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona de fe es la que tiene la mayor virtud de la excelencia, del alma, de la pureza y de la grandeza. No es ese que pelea en las redes sociales ni mantiene atacando y diciendo lo reto y hágame la pregunta que me quiera hacer. Eso no es ninguna evangelización. Ese está totalmente desenfocado de la esencia del evangelio. Por eso hoy vamos a aprovechar para decir que la fe nos permite creer en un solo Dios. Creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Creer en el Espíritu Santo. Sin el don de la fe no logramos el orden y los frutos de la vida cristiana. Oigan eso. Si una persona no es organizada en sus asuntos de la fe, entra en polémica con los asuntos de la fe, cree que la cosa es por otro lado, nunca va a tener frutos en la vida cristiana. Es como si uno le preguntara a la palabra de Dios: bueno, si soy creyente, muy creyente y asumo muy bien cuáles son los frutos. Pues el apóstol San Pablo contaba su experiencia diciendo: yo sé en quién tengo puesta mi fe.
Entonces San Pablo definió y cambió todo eso porque San Pablo era un polémico, exactamente igual. Estamos hablando del primer siglo de la historia del cristianismo, de la vida de la Iglesia Católica. Entonces uno se rasca la cabeza cuando por coincidencia entra a eso que llaman YouTube y encuentra un poco de gente peleando con cosas de fe, pero estos están locos. Esto no es, mire, eso era lo que hacía San Pablo y totalmente equivocado. A eso se les puede decir con cariño, eso no es evangelizar, polemizar, gritar, atacar, probar, decir que la religión mía es la verdadera y la suya no vale nada. No, San Pablo era el polémico, el que sabía mucho, el desbordante, pero le faltaba lo principal, ser una buena persona de fe. Le faltaba lo esencial. Hoy tenemos una frase en que San Pablo dice, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Entonces, para hacer buen uso de la fe se hace necesario hablar de las características de la fe. Es eso lo que tenemos que hacer. No toda esa polémica que vemos en la internet y en las redes sociales, cosa terrible. Si eso quedó superado en el primer siglo y estamos en el XXI y están como mirando hacia atrás en vez de hacia adelante. No se trata de polemizar. El Papa Francisco está como muy cariñoso, afectuoso con la iglesia anglicana, con todos estos hermanos que se acercan a él y los recibe y los abraza con cariño, siempre buscando la concordia. No es la polémica. Veamos entonces las características de la fe para que nos demos cuenta que no es eso, no es polémica, no es gritar ni ganarle el partido al otro. La fe es una gracia, es vivir según la gracia. 2, la fe es un acto humano. Se necesita que la persona tome su decisión y por eso es un acto humano. Es decir, un acto que se combina con la razón, con la conciencia del ser humano. Es un acto humano. La fe también se combina muy bien con la inteligencia. Cuando la persona es humilde y está muy llena de fe y cree mucho en Dios y hace la voluntad de Dios, oiga lo que le pasa. Se combina perfectamente y la inteligencia se le convierte en sabiduría. La fe guarda una relación con la libertad. Si una persona es de fe, es muy libre, no tiene dependencia, no lo hay. Si es verdaderamente una persona de fe, la fe también se hace necesaria para ser mensajeros de la fe. Nos convertimos en mensajeros de la fe. Por eso es necesaria. Si no la tiene, ¿de qué está hablando? La pregunta sería, si no hay fe, ¿a quién podemos recurrir si no tenemos fe? Tú tienes palabras de vida eterna, le decía San Pedro a su maestro. Señor, ¿a dónde vamos a ir si es que usted tiene palabras de vida eterna? Entonces la fe es necesaria para combatir el buen combate y perseverar en la fe. Volvemos a San Pablo otra vez. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 18. El combatir el buen combate. ¿Cuál es el buen combate? Perseverando en la fe. La fe le abre las puertas a la eternidad a un ser humano. Basta que tenga fe y la acompañe con obras, pues es genial, súper genial. Basta que sea una buena persona de fe y la combine muy bien con las obras. La fe abre las puertas hacia la eternidad. Hoy hay un santo que es el santo apóstol Santo Tomás. Creer, y la gente dice ver para creer, dijo Santo Tomás. No es muy gracioso el dicho, porque es que no es educativo ni formativo. Sí es muy antiguo, sí, pero a la gente no se le puede enseñar que hay que ver para creer. No, eso fue un error de Tomás. Un pescador, un judío, tuvo la gracia de que el mismo Hijo de Dios le purificó la fe y lo hizo mejor apóstol. Y le propuso algo más sabio: dichosos los que sin ver pueden creer. Es decir, el apóstol predica la palabra de Dios de ahí en adelante basado exclusivamente en la fe. Y miren el éxito que tuvo. Le predicó a los partos, medas, persas, estuvo en la India y murió martirizado en Calamina. Era el año 72 de la era cristiana.
Esa es precisamente la fiesta de hoy en la Iglesia Católica, el traslado de las reliquias del santo martirizado en Calamina. La fe es una gracia eminentemente divina. Gracias, querido Dios, hemos aprendido hoy en la fiesta de Santo Tomás Apóstol la importancia de ser una persona de fe para poder ser un buen apóstol y un discípulo de Jesús de Nazaret. El discípulo de Jesús está educado en la libertad, camina ligero de equipaje y se mueve con el amor a Dios y el amor a los demás. Es una gran persona de fe. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.